Hola, quiero compartir con ustedes mi hallazgo sobre los árboles en la Biblia. Esto surgió porque leyendo los salmos, las lecturas de la liturgia de las horas, pues surgieron dudas en mí. Entonces las empecé a buscar, a encontrar las citas, a encontrar referencias, a ponerle imágenes y es lo que ha salido. Por eso lo pongo así para los curiosos o curiosas que quieran saber más. Entonces me voy a referir únicamente a los términos que aparecen en la liturgia de las horas. Y empiezo con una descripción que se da en general los estudiosos sobre los árboles en la Biblia. Está desde el mito del árbol del Génesis con sus frutos. La corriente sapiencial habla con una imagen de la vida moral. La corriente profética ve ahí en la imagen del árbol la fidelidad a la alianza, o lo compara con el rey y el Mesías, o el justo, que produce frutos llenos de sabor. En la cruz, antes de llegar a la cruz, Cristo denuncia que el árbol de Israel no ha producido frutos. Juan hace del mismo Cristo el árbol que produce fruto y en el que hay que estar injertado, la vid en la que hay que estar injertado para producir buen frutos. Y esos frutos buenos serán los frutos del Espíritu Santo. Y por fin en el Apocalipsis encontramos que el árbol de la vida será plantado definitivamente en el paraíso. El árbol entonces en general es una imagen que designa tradicionalmente el poder de una monarquía o bien el reino de Dios sobre la tierra. Y ahora sí empezamos a hablar de cada uno de los árboles que yo fui encontrando. Está primero por orden alfabético el abeto. Es un árbol de tronco alto y recto, copa en forma de cono con ramas horizontales, hojas perennes, estrechas y fruto en forma de piña. Puede alcanzar hasta 60 metros de altura. Vive en parajes frescos y elevados. El abeto es el árbol clásico de la Navidad. Y encontramos este texto. Vendrá a ti el orgullo del Líbano con el ciprés y el abeto y el pino para adornar el lugar de mi santuario y ennoblecer mi estrado. Está en Isaías. La acacia. La acacia es un árbol muy tomado en cuenta. Fíjense, la palabra proviene del latín y el griego y también del egipcio, o sea, en lo antiguo, se van como más hacia atrás. Es un árbol o arbusto de madera ligera pero dura e incorruptible. Produce ramos de flores aromáticas y en ocasiones presenta espinas. Su fruto es una legumbre. Existen más de 2000 especies de acacia. Entonces la vamos a encontrar de muchas maneras. La goma arábiga se extrae de una de sus 3000 especies. Y la cita que tenemos es esta. Besael hizo el arca de madera de acacia, el arca de la alianza. Eso está en Éxodo. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, dice el Salmo 44. El álamo. Es un árbol de tronco erecto, hojas caducas de color verde oscuro por el haz y blanco grisáceo por el embés, y frutos capsulares que se abren en 2 valvas que encierran numerosas semillas. Puede alcanzar hasta 30 metros de altura. Y el texto es de Isaías. Derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua. Entonces, muy altos, ¿verdad? La algarroba. Es un árbol leguminoso de aproximadamente 9 metros de altura, muy abundante en países mediterráneos. Su vaina era usada como forraje para el ganado porcino. Se le ha descubierto propiedades alimenticias y medicinales. Y de las algarrobas encontramos estas citas. Hubo tanta hambre en Samaria en tiempos de Eliseo que un cuartillo de algarrobas costaba 5 pesos de plata. Y en Lucas, el hijo pródigo deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Alerce. Es un árbol de considerable altura, de tronco derecho y delgado, ramas abiertas y hojas blandas, de color verde y cuyo fruto es una piña menor que la del pino. Su madera es aromática y considerada incorruptible.
Es originario de África. Y las citas nos dice Isaías: plantaré en la estepa cipreses, olmos y alerces juntos. A ti llegará lo mejor del Líbano con el ciprés, el olmo y el alerce, para adornar mi lugar santo y honrar la casa donde yo resido. Después tenemos el almendro. Es un árbol de tronco tortuoso, corteza muy oscura, hendida en pequeñas escamas, hojas caducas en forma de lanza, flores blancas y rosadas. Puede alcanzar hasta 12 metros de altura. En hebreo, Saked significa el que vela, porque el almendro es el primero que antes de la primavera echa sus flores y da la imagen de que Yahvé vela sobre su palabra. La vara de Aarón se supone que era de almendro. Jacob la usó para lograr crías listadas. Jacob, por medio de sus hijos, envió al faraón como regalo sacos de almendro porque es un fruto muy preciado. Y como citas encontré estas: mientras florece el almendro y está grávida la langosta y revienta la alcaparra, el hombre se va a su eterna morada, dice Cogelet. ¿Qué ves, Jeremías? Respondí: veo una rama de almendro. El arrayán. Es originario del norte africano y del sudeste europeo. Dispone de hojas opuestas de tonalidad verdosa y bayas comestibles a modo de fruto. También es conocido como mirto. Tiene fines ornamentales y propiedades curativas. Puede alcanzar hasta 5 metros de altura. Y la cita es de Isaías: en vez de espinos crecerá el ciprés, en vez de ortigas el arrayán. Serán el renombre del Señor y monumento perpetuo imperecedero. El cedro. Es imagen de poder y belleza. En hebreo, eres. Pero no todos los pasajes se refieren siempre a este árbol. Es un árbol de Asia de tronco grueso y ramas horizontales que alcanza 40 metros de altura y larga edad. Crece en las cumbres. No se le cita en Palestina, sino en el Líbano. Salomón lo usó en las paredes del templo, altar y palacio llamado Bosques del Líbano. Se usó en la reconstrucción del templo. No aparece en el Nuevo Testamento, solo en el Antiguo. Las cenizas de cedro con hisopo se usaban en la purificación de un leproso. Como ven, es un árbol muy importante en la Biblia. Y las citas son estas. Pongo primero las que encontré en los Salmos. La voz del Señor descuaja los cedros. Vi a un malvado que se jactaba, que prosperaba como un cedro frondoso. Volví a pasar y ya no estaba. El justo se alzará como un cedro del Líbano. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que el Señor plantó. Árboles frutales y cedros alaben el nombre del Señor. Pero también están estas otras citas. Dijo David al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita entre pieles. Dice Zacarías: gime ciprés, que ha caído el cedro, han talado los árboles próceres. Dice la sabiduría: crecí como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón. El Señor ha lanzado una palabra contra Jacob que van diciendo con soberbia: si han derribado el sicómoro, lo sustituiremos con un cedro. Y en Jeremías: así dice el Señor: si no cumplís estos mandatos, juro por mí mismo que consagraré a tus devastadores, cada uno con sus armas, para que talen tus mejores cedros y los echen al fuego. Y está esta otra. Esta es la palabra del Señor contra el rey de Asiria. Por medio de tus criados has ultrajado al Señor y dices: con mis numerosos carros yo he subido a las cimas de los montes, a las cumbres del Líbano. He talado sus cedros altísimos y sus mejores cipreses. Entré hasta lo más dentro de su bosque. Sequé bajo la planta de mis pies todos los canales de Egipto.
pero la cita continúa y así le va a ir. Pasamos al cinamomo. Es un árbol ornamental, de madera dura y aromática, que alcanza 6 metros de altura. Tiene flores en racimos auxiliares de color violeta y de olor agradable y cápsulas del tamaño de garbanzos, que en algunos lugares se utilizan como cuentas del rosario. Es una sustancia aromática que según unos es la mirra y según otros la canela. Y la cita es de Ben Sirá. Dijo la sabiduría: exhalé fragancia como el cinamomo y la retama, y di aroma como mirra exquisita. El ciprés. Es un árbol de tronco erecto, ramas erguidas, que forman una copa espesa y cónica, hojas menudas y persistentes, y fruto en forma de piña pequeña y globosa. La madera es rojiza y olorosa y se emplea en construcciones y en ebanistería. Dice Oseas: yo soy como un ciprés siempre verde, de mí proceden tus frutos. Hasta los cipreses se alegran por tu suerte y los cedros del Líbano. Plantaré en la estepa cipreses, olmos y alerces juntos. La encina. Es un árbol que alcanza hasta 25 metros de altura. Es de madera muy dura. Con su leña se hace carbón. En estado natural, las encinas forman extensos y muy tupidos bosques. La encina fue considerada antiguamente un árbol sagrado. Vamos a encontrar estas encinas en diferentes pasajes. Tengo estos. En el encinar de Mambré, Abraham plantó su tienda y recibió la visita de 3 personajes. La cabeza de Absalón se trabó en una encina. Las bellotas de encina para alimentar el ganado, para eso se usan. Gemid, encinas de Basán, que ha sucumbido la selva impenetrable. Y si queda en el país 1 de cada 10, de nuevo serán destrozados como una encina o un roble, que al talarlos solo dejan un tocón. Los ojos orgullosos serán humillados contra todas las encinas de Basán. Tomando 3 dardos en su mano, Joab los clavó en el corazón de Absalón, que estaba todavía vivo en medio de la encina. Ahora el enebro. Es un arbusto siempre verde de tronco ramoso y corteza lisa, copa espesa, hojas agrupadas de 3 en 3, rígidas y punzantes, flores de color pardo rojizo y cuyo fruto es una baya de forma esférica de color negro azulado. Puede alcanzar hasta 10 metros de altura. Dice el libro del Cantar de los Cantares: amado mío, ven, vamos al campo, al abrigo de enebros, y pasaremos la noche. Sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde. Seco al árbol verde y reverdezco el árbol seco. Una cita de Ezequiel que nos habla de los árboles en general. Y terminamos poniendo las referencias que me sirvieron de base. Este es el primer trabajo sobre los árboles. Esperen los siguientes, van a ver más. Muchas gracias por su atención.